sí, continuando con nuestro tema sobre de que Él nos salvó, que Él nos perdonó. Efesios 2, 8. En el versículo 8, porque por gracia soy salvo, tiempo presente, soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se glorie. Cuando habla de obras, está hablando de las obras de la ley, no porque guardamos la ley. Nosotros no conocíamos eso. Bueno, lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque por gracia soy salvo. De hecho, todo lo que los versículos que hemos visto, es lo que nos enseña que por su gracia, por su bondad, por su misericordia, no por lo que hayamos hecho, sino que Él nos salvó. ¿Soy salvo? Sí. Entonces, otra vez, ¿qué significa ser salvo? Significa ser rescatado, perdonado por Jesucristo, a través de creer en Él, a través de pedirle perdón. Él nos perdonó, nos limpió, nos purificó, nos santificó, nos salvó del pecado, nos perdonó del pecado. No está diciendo que ya podemos ir al cielo, no está diciendo eso. Bueno, este pasaje, este versículo, el apóstol Juan dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Han sido perdonados. ¿Cuáles? Nuestros pecados que habíamos cometido, como vimos en Tito 3 al versículo 5. Entonces nos perdonó, han sido perdonados nuestros pecados. Bueno, y lo que cometemos hoy, ¿ya los perdonó el Señor? Bueno, sí lo va a perdonar, siempre y cuando que le pidamos perdón. Bueno, y si lo que voy a cometer, ¿Dios ya los perdonó? No, porque todavía no les he cometido. ¿Cómo va a perdonar algo que no he cometido? ¿Cómo va a perdonar algo que no he confesado? Necesito confesar mis pecados y Él perdona. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Tenemos el perdón de pecado en Cristo? Sí, todavía lo tenemos. Si pecados podemos cometer, claro que tenemos un abogado. Sí, Él nos puede perdonar, pero no solamente esto, sino lo que habíamos cometido, Él nos perdonó por su sangre, por su sacrificio. Como vimos ahí en Efesios 4:32, está hablando de que nos perdonó nuestros pecados pasados que habíamos cometido. No está diciendo que el Señor perdona lo que estamos cometiendo sin haber confesado, sin haberle pedido perdón. Está hablando de los pecados pasados. Vamos a ver más claro en el libro de Colosenses, otra vez Colosenses 2:13 y versículo 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados en tiempo pasado, antes de ser cristiano, y vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, tiempo pasado, anulando el acta de los decretos que había en contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo del medio y clavándola en la cruz. Entonces, había una lista de pecado en nuestras vidas, pero Jesucristo nos perdonó y a través de su muerte llevó el pecado que teníamos. Como dice en 1 de Pedro, en 2 de Corintios, habla sobre eso, que nuestro pecado lo cargó Él, lo sufrió Él por nuestros pecados. Entonces, ¿nos perdonó pecados pasados? Sí, nos ha perdonado. Pero 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Ahora ya eres hijo de Dios? Sí, porque fuiste perdonado. Esto está escrito también en San Juan 1:12, donde dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Hijos de Dios son aquellos que nacen, son aquellos que son perdonados y limpiados a través de Jesucristo. De lo contrario, no puede ser hijo de Dios una persona. 11, que ya vimos los demás pasajes, que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, que es la iglesia de los Corintos, que le regaña, le habla de la salvación y todo eso. Ya vimos el 9 y el 10. En el 11 dice: y esto eras algunos. ¿Cómo? En el versículo 9 dicen que eran fornicarios, adúlteros. Dice: ninguno de estos pueden ser salvos, ni esto ni esto. Okay. Esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados. Cuando dice habéis sido lavado, es que fuiste perdonado, redimido, purificado, perdonado por el Señor. Y habéis sido santificado, ya fuiste santificado, ya ahora fuiste limpiado, inocente. Ya habéis sido justificado por el Señor Jesucristo. Y en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, antes tú eras uno de estos que está en la lista del versículo 9 y versículo 10. Tú eras uno de ellos.
Por eso dice el versículo 11, esto era algunos, mas ya habéis sido lavado, santificado y justificado. Ya eres cristiano, ya fuiste perdonado, lavado, sido inocente. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto es lo que ha pasado y es lo que está sucediendo en nuestras vidas. Hemos sido justificados, hemos sido santificados, hemos sido redimidos, sí, a través del Señor Jesús, a través de creer, a través de pedirle perdón. Eso es lo que ha pasado en nuestras vidas, si es que todavía estamos en el Señor. Así que esa es la conclusión de algunos cristianos, bueno, algunos llamándose cristianos, que dicen que ya si Dios ya te perdonó, hagas lo que hagas, Él no puede condenarte, Él no puede enviarte al infierno, porque ya eres cristiano, ya eres hijo de Dios. Es decir, hagas lo que hagas, no quitará de su espíritu en ti. ¿Dónde se basa? En este versículo que no está enseñando realmente como ellos piensan. ¿Se acuerdan de esto cuando Cristo estaba crucificado? Uno a su derecha, uno a su izquierda. Bueno, esos dos malhechores. Le dicen el 42. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo el otro no. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, hay personas que dicen, hay hermanos que dicen, cristianos supuestamente dicen, si este hombre no hizo buenas obras, ¿cómo es posible que fue al paraíso, que fue salvo él? ¿Por qué nosotros debemos hacer buenas obras para poder llegar a la salvación? Así concluyen con este versículo. Mas sin embargo, este versículo no está realmente en el mensaje más adelante de los apóstoles. Mas sin embargo, este hombre estaba en la cruz, estaba crucificado también. Él no podía bajarse para bautizarse. Él no podía bajarse para no robar, para no mentir, para no pelear. No, él estaba colgado, ya le quedaban unos cuantos minutos de vida. Entonces, como estamos diciendo aquí, imagínense una persona que antes de morir, faltando, digamos, 5 o 1 minuto, le pide perdón a Dios con todo su corazón, Dios lo perdona. A pesar de todo lo malo que ha hecho en su vida, Dios lo puede perdonar. Pero lo contrario es, todo lo bueno que ha hecho en su vida y hace un mal antes de morir, no será salvo. ¿Qué fue lo que le pasó a este hombre, el que estaba crucificado a un lado de Jesús? No pudo hacer buenas obras. Claro que pudo ser salvo por la fe, porque exacto, él creyó. Porque todo aquel que en él cree será salvo. Creer en Jesucristo nos será salvo. Si hoy creemos en Jesús, le pedimos perdón con todo nuestro corazón y nos cae un rayo y morimos, claro que seremos salvos. Pero si le pedimos perdón a Dios hoy, nos perdona y vamos a vivir aquí en 100 años, no hay garantía de salvación, porque tenemos que vivir en obediencia hacia Dios. Yo digo que por creer y por estar crucificado también como Cristo, ¿no? Pero en sí, en partes de la Biblia nos dice que por la fe ya tenemos vida eterna, ya somos salvos y ya tenemos vida eterna. Eso dice en la Biblia también, eso no lo podemos negar. Creer en Jesucristo es tener vida eterna. ¿Qué implica? Bueno, implica, primeramente es obediencia. En 1 de Juan nos va a enseñar, dice en el verso 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Qué prometió? Vida eterna. Entonces, para todos aquellos que en Él creen, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya creo. Entonces, ¿ya tengo vida eterna? Porque esa es la promesa de Dios. En estos pasajes dice que sí hay vida eterna ya. No se contradice la Escritura. No se contradice. Vamos a ver más adelante. Y quiero que me... Dice el pasaje, el versículo. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, Juan está diciendo, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces ya tengo vida eterna. Si Cristo me salvó, me perdonó hace 7, 8 años, entonces tengo vida eterna. Sí, hasta aquí dice que sí tengo vida eterna. ¿Qué piensan ustedes? 3 años de conocer a Cristo, de ser perdonado. 2 años de ser cristiano, de ser perdonado, libertados del pecado. Muy bien. ¿Quién más? ¿Lo tiene más ella? No, creo que igual. Sí, no, sí, igual. ¿Usted, hermano?
Igual, 3 años también. 2 años. 2 años de haber tenido encuentro con Cristo, de ser libertado, perdonado. Dani, 3 años. Rocío, unos 3 años. José, también. 4, por ahí. Bueno, por ahí. Amén. Mucho tiempo. Bueno, muchos años. Jessica, Una semana. una semana. Reciente. Libertado, perdonado por el Señor. Eso es lo que hizo Dios en estos días. Acuérdense cuando dice la Biblia que hemos sido perdonados, entonces ya tenemos vida eterna. Creemos en Jesucristo, ya tenemos vida eterna. Dice el versículo 15. Así que, por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habéis bajo el primer pacto, los llamados, que son los cristianos, reciban la promesa de la herencia eterna. Está hablando de la vida eterna, está hablando de la salvación eterna. Entonces nosotros fuimos llamados hace años, algunos hace 8, 7 años, algunos 3 años, 4 años, unos una semana, que han sido llamados por el Señor. Dios los llamó para darles la salvación, la vida eterna. Sí, eso dice la Biblia, que ya tenemos vida eterna. Dice que sí. No se contradice la Escritura, pero vamos a ver otra vez la Biblia que nos puede enseñar sobre la vida eterna. ¿Tenemos vida eterna ahorita? Sí, siempre y cuando que estés en santidad, que tu vestidura no han sido manchadas. ¿Sí? Dios nos prometió vida eterna. Sí, ¿quién? Los que son perdonados. Pero dice, pero no peques. Tito 3:7, dice el versículo, para que justificados por su gracia nosotros viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces ya fuimos justificados, ya tenemos nuestra herencia, la herencia que Dios nos dio, que es la vida eterna. Entonces ya tenemos vida eterna. Vamos a ver Romanos 6:23, donde dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿el regalo de Dios cuál es? La vida eterna, que es la salvación. Entonces, el regalo de Dios, la vida eterna, está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿soy salvo? Sí. ¿Tengo vida eterna? Sí, ya tengo vida eterna. Entonces, el cristiano ya es salvo, ya tiene vida eterna. Dice que sí. Pero ahorita vamos a ver más adelante, si ya tenemos vida eterna, si ya somos salvos, ya somos aptos para entrar al reino de los cielos, y si pecamos, ¿qué sucede? ¿Ya no tendremos vida eterna? Ya no. Entonces Dios mintió, porque Él dijo, para todos aquellos que en Él creen, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Yo digo que sí lo seguimos teniendo, pero si no pecamos. Bueno, ya le diste al clavo, como quien dice. Sí, Porque así es. Si pecamos ya no, pues perdemos Pierde la salvación. la salvación por todo lo que has hecho. Ya no cuentas con que No. si fuera no hiciste, ¿no? Muy bien. Entonces, no Un decir, yo tengo 2 años y si peco, pues es que me sirve esos 2 años. Sin caer en lo mismo. Pero nunca es tarde para arrepentirnos también. Arrepentirnos y pues que nos dé otra oportunidad, Diosito. exacto, sí, es correcto. Es correcto sobre de la salvación. Somos salvos, somos perdonados, somos limpiados, somos hijos de Dios y ya nos dio la vida eterna. Sí, ya tenemos vida eterna. Lo acabas de decir, siempre y cuando que no pequemos. La vida eterna está allí, la salvación está ahí. Solamente son para aquellos que obedecen, que viven en santidad. Hechos 13:48. Está hablando el apóstol Pablo. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Es decir, los que oyeron, creyeron, fueron salvos. Dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es decir, estaban ordenados para vida eterna ellos. Entonces ellos, los que fueron salvos, tanto como ellos estaban ordenados para vida eterna, entonces ya no perderían su salvación. Entonces tenía ya salvos, ya tienen vida eterna, hagan lo que hicieron. Es decir, que en aquellos tiempos hicieran lo que hicieran, ya no podían perder su salvación, porque Dios ya había ordenado para vida eterna para ellos, o también nosotros. Si es así, como dice el pasaje, si nosotros fuimos llamados por el Señor, fuimos perdonados, fuimos ordenados para vida eterna, entonces no perderé mi salvación, porque Dios ya dijo que tendré vida eterna. Si dijo que tendré vida eterna y peco y no voy al cielo, entonces Dios no cumple su palabra.
Pero más sin embargo, así dicen los demás. Así enseñan muchos, como los que andan aquí en la iglesia bautista. Es lo que enseña eso. Entonces Dios es mentiroso porque no cumple su palabra. Dice que Dios ya había ordenado para vida eterna, para nosotros y para aquellos tiempos. Entonces si no cumple, si no nos salva, entonces Él no cumple. Entonces no cumplió su promesa de la vida eterna. Pero más sin embargo, se queda en este versículo. ¿Qué hacemos nosotros? Conocemos el lado A y el lado B. Conocemos donde dice Dios perdona y donde dice que hay que vivir en santidad. O sea, esos dos lados hay que unirlos, entender donde Dios perdona y donde Dios salva y donde Dios no puede salvar y qué implica la santidad. Vamos a ver unos pasajes. San Juan 10, 28. En el verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quién son sus ovejas? Nosotros, los cristianos, exacto. Y yo los conozco y me siguen. ¿Quién? Las ovejas. Y yo les doy vida eterna. ¿Quién? A las ovejas. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Nadie me lo puede quitar. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Ella ya no puede estar ahí. Sí, exacto. De hecho, donde Jesús está diciendo, sí, Jesús es muy claro. Jesús aquí es verdad, es palabra de Dios, porque dice, y yo les doy vida eterna. ¿Quién? Mis ovejas, mis hijos, aquí son perdonados ya. Aquí está la vida eterna de ellos. Y no perecerán jamás, es decir, no pueden ser destruidos, no puede nadie, ni nadie las puede arrebatar en mano, nadie los puede arrebatar. Pero si vivimos en santidad. No está diciendo que no sé, Satanás, un hombre, una religión nos puede separar de Dios. No, dice nadie. Claro que nadie nos puede quitar de su mano, ¿verdad? En el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie lo puede quitar, nadie te puede quitar la salvación. El hombre no puede quitarte la salvación. Satanás no puede quitarte la salvación, dice Dios. Nadie. Fíjate, aquí está la seguridad de la salvación. Aquí es donde muchos hermanos se aferran, dicen, ¿ves? Ya soy salvo, ya soy cristiano. Hace 10 años me perdonó Dios. Hace 10 años fui cristiano, hace 10 años fui salvo, por lo tanto yo soy salvo. Si soy salvo, tengo vida eterna. Tuve vida eterna hace 10 años y tengo vida eterna todavía. ¿Por qué? Porque dice, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Ves? Así que nadie. Por lo tanto, ¿y el pecado? Según decir, tiene 10 años y a poco esos 10 años nunca ha caído en un pecado. Y si ha caído en pecado, ¿lo puede llevar a ser salvo? Pues, no, ¿verdad? El que está en sordo para que escuche y el que no. Vamos a leer. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucitaré en el día postrero. Es decir, que la voluntad de Dios, que no se pierda nada. Es decir, que todos sean salvos. ¿Por qué? Porque Él les da vida eterna. Y si pecan, ¿será salvo? Y si pecan, ¿tendrán vida eterna? Porque no puede perderse, dice que nadie puede perderse. Aquí es donde son listos muchos hermanos. Vamos a ver otro pasaje, al parecer como que se contradice y como que es verdad, donde dice, eres salvo y eres hijo de Dios, tienes vida eterna. Sí, aquí dice, mira. Vamos a ver otro pasaje más. Dice el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada de lo creado, Dios no es creado, Él es el creador. Nada de lo creado nos puede separar del amor de Dios. Cuando nos separamos del amor de Dios, nos convertimos anatema, como dice 2 Corintios 16, 22. Anatema es no amar a Dios. El que no ama a Dios no guarda su mandamiento. Entonces, ¿nada nos puede separar del amor de Dios? No, nada. Nada de lo creado. Solo Dios nos puede separar. Pero ahorita vamos a reforzar un poquito más esta idea que somos salvos y seremos salvos aun lo que hagamos. Romanos 8:1, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, a lo mejor andamos conforme al Espíritu, sí, porque somos cristianos. Ahora ya no tenemos condenación, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Estás en Cristo? Sí. ¿No tienes condenación? No, no hay condenación en tu vida. En el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, ya no tienes condenación. ¿Eres cristiano? ¿Eres hijo de Dios? Sí. Tienes vida eterna. ¿Eres salvo? Siempre salvo. Así dice el versículo, ¿no? Si nos quedamos allí, ¿sí? Si nos quedamos no solamente en ese versículo, ¿qué debemos hacer nosotros? Vamos a ir a San Juan 15. Dice el versículo 1, San Juan 15, 1, respondiendo sobre lo que dijo en San Juan 10, San Juan 6, Romanos 8, 37, el versículo, respondiendo lo que dice, no se contradice, al contrario, se complementa, hablando de un lado y del otro lado. Dice San Juan 15, 1, yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, es decir, el que no permanece en mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arde. En este pasaje, permanecer es estar en Cristo. Nadie puede permanecer sin haber estado en Cristo. Es decir, nadie puede ser firme en las cosas de Dios sin antes estar en Cristo. Es decir, un pecador que está aquí sin ser salvo no puede estar en Cristo. Para estar en Cristo, permanecer en Cristo, es primeramente debe ser libertado del pecado. Para poder permanecer, estar en Cristo. Permanecer es seguir estando, ser constante, ser firme. Entonces nadie puede estar firme sin haber sido salvado, rescatado primero. Entonces Jesucristo dice, el que en mí permanece, el que en mí no permanece será echado fuera. Entonces, en San Juan 10 dijo que nadie puede arrebatar de mi mano. En San Juan 15, 1 al 6 dice, pero el que no permanece será cortado. No se contradice, se complementa. Dijo, nadie, en Romanos, dice, nadie de lo creado nos puede separar del amor de Dios. Nadie. O sea, somos salvos, somos salvos. Pero en San Juan 15 dice, si tú no permaneces, ¿quién va a quitar? ¿Quién va a desechar? Dios. Dios en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano. ¿Quién va a echar fuera? No Satanás, no las personas. El mismo Dios nos va a echar fuera por no permanecer, por no llevar fruto en Cristo. San Juan 8:11. San Juan 8:11, en el versículo, de hecho más anterior, narra Jesús, está hablando de la mujer adúltera que lo encontraron en el acto y lo trajeron para apedrearla porque así estaba escrito en la ley. En el versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso fue la condición, no peques más. Y si peco, ¿qué pasa? Vamos a ver Romanos 11. En el versículo 14, por si alguna manera pueda provocar a celos los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión, está hablando del pueblo de Israel, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, el pueblo de Israel, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, pueblo de Israel, y tú siendo olivo, tú cristiano, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Es decir, eres parte del pueblo israelí también. Y has sido hecho participante de la raíz, de la rica savia del olivo. No te jactes. ¿Quién? Tú cristiano. Tú que eres rama, injertado. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas.
para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, cristiano, pero tú, por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, ¿quién? A Dios. Pues si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿quién? Al pueblo de Israel, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad, es decir, lo bueno, la bondad y la misericordia de Dios. Dice, mira pues la bondad y la severidad, es decir, la dureza de Dios. La severidad o la dureza de Dios, ciertamente para los que cayeron. ¿Quién? El pueblo de Israel. Pero la bondad, la misericordia, para contigo, tú cristiano, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. ¿Quién? Como el pueblo de Israel que fue cortado. Entonces Dios advierte. En Romanos 8 dijo que nadie los puede separar del amor de Dios. Romanos 8 dijo que no hay condenación los que están en Cristo Jesús. Pero en Romanos 11, versículo 20 al 20, de hecho hasta el verso 24, vamos a leer el 23. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Pero tú, dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado del buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Es decir, Dios puede perdonar, Dios puede injertar otra vez, hacerlo su pueblo, que era el pueblo de Israel. ¿Saben ustedes que el pueblo de Israel, algunos de ellos fueron desgajados, fueron cortados? Porque dice en San Juan 1:11 que a lo suyo vino, a lo suyo no lo recibieron. Es decir, el pueblo de Israel, algunos de ellos, rechazó a Jesucristo, rechazó su Mesías. No fueron salvos ellos. ¿Por qué? No recibieron al Salvador del mundo, fueron cortados. Pero en el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, tanto judíos y griegos y gentiles nosotros. Es decir, nosotros ahora somos pueblo de Dios, no somos israelitas, no somos judíos, pero somos pueblo de Dios, somos injertados. Pero la advertencia es, si no permaneces en la bondad de Dios, tú también serás cortado como aquellos que fueron cortados. Si Dios no perdonó a aquellos, a ti tampoco te perdonará. ¿Quién? Tu pueblo de Israel, tu pueblo cristiano. Dios no te puede perdonar si no permaneces en la bondad de Dios. Entonces la advertencia de Dios dice, ¿eres salvo? Sí, eres salvo. Pero si no permaneces en la bondad de Dios, tú serás cortado como el pueblo de Israel que fue cortado. Respondiendo, San Juan 10:28, San Juan 6, respondiendo lo que dice ahí. No se contradice, sino se complementa la escritura. Pero vamos a ver en las escrituras que es muy claro, donde enseña que la Biblia advierte sobre de los cristianos que no podrán ser salvos si pecan, si no oyen la voz de Dios, si no practican lo que Dios manda. Algunos de ellos, Romanos 2:1, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Le está hablando al pueblo cristiano, libro de Romanos. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿qué tú escaparás del juicio de Dios? Le está hablando a los cristianos. O menosprecias las riquezas de su bondad, de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Quién? A los cristianos. ¿Tienen que arrepentirse los cristianos? Sí. Pero por tu dureza, ¿quién? El cristiano. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿de qué? Por su pecado. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme sus obras. ¿Quién? El cristiano. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. ¿Quién? Los que perseveran en hacer el bien tienen vida eterna ellos. Y luego dice, buscan gloria y honra e inmortalidad, vida eterna, los que perseveran. Pero el versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedece a la injusticia. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a los cristianos, porque en el capítulo 1 está hablando de eso. La carta está dirigida a los cristianos, y más bien está hablándole a los cristianos. Entonces le está diciendo, si tú no te arrepientes por la bondad de Dios, estás atesorando ira para el día de la ira. ¿Quién? Para el cristiano. Entonces, ¿no es salvo, siempre es salvo? No. ¿Salvo o no salvo? Entonces, lo que sí nos enseña aquí es que no hay seguridad de salvación el cristiano.
Hay versículos de la Biblia donde dice que Dios va a hacer la obra en nosotros. Es decir, Él nos va a perfeccionar. Él va a hacer en nosotros el hacer, que nosotros no tenemos que hacer nada. Y estos versículos, solamente que lo conozcan, pero Dios nos da la responsabilidad de hacer algo. Si no hacemos lo que somos responsables de hacer, no podemos ser salvos. Como algunos de estos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, ¿quién comenzó la obra? Cristo en nosotros. Nos perdonó, nos transformó, nos cambió. Y Él va a seguir perfeccionando en nosotros. ¿En qué sentido? Que Él va a poner en nosotros el querer como el hacer. Ya en todo lo que se ve ahí en el versículo 6, ya termino el versículo 11. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Claro que en el pasaje anterior dice que Dios empezó el trabajo en nosotros. Y luego que Él nos va a perfeccionar. ¿En qué sentido? De que nosotros llevemos fruto. Que Él pone su espíritu en nosotros para poder hacer las cosas de Dios. ¿Cómo puede perfeccionar Dios en nosotros? Vamos a ver un pasaje en la Escritura. Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto nos da la responsabilidad. Dios perfecciona en nosotros, sí, Él nos va a perfeccionar. Él va a hacer en nosotros la obra. Él va a terminar la obra en nosotros. ¿En qué sentido? De que Dios puso su espíritu en nosotros. Él va a terminar la obra a través de su espíritu. Pero tenemos libre de albedrío. Es decir, podemos obedecer y desobedecer a Dios. Es decir, Dios no nos obliga a obedecer. Él ya nos perdonó y ya nos mostró dos caminos. Ya tenemos dos caminos. El camino malo donde andábamos, ahora nos ha mostrado su camino, camino de santidad. Pero no nos jala las orejas para hacerlo, sino que Él nos invita a participar en su santidad, nos pide sean santos para poder ver a la vida eterna, llegar a la salvación. Es decir, no nos hace a fuerza, pero tienes que hacerlo casi a fuerza si amas a Dios. Es decir, no será fuerza, sino que será voluntario, por amor a su nombre, por amor a Dios. Entonces, Él perfecciona en mí, yo soy perfeccionado en Dios, soy santo en Dios, soy perfecto en Dios. Cuando viene lo malo, cuando viene la tentación, por eso dice el pasaje, someteos a Dios, estar sujeto a Dios, estar bajo la voluntad de Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ese es el consejo de la Escritura, más bien eso es lo que manda. 1 de Pedro 5:8. Sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién le está diciendo? Esta carta está escrita a los cristianos. Santiago escribe para los cristianos. Que tengan cuidado. Si la salvación no se pierde, ¿de qué cuidado va a tener Él? ¿De qué cuidado debemos tener nosotros si la salvación no se pierde? Si somos salvos, siempre salvos, pues ¿de qué debemos tener cuidado? ¿Por qué tenemos que someternos a Dios? ¿Por qué tenemos que resistir al diablo? El diablo viene a tentarnos, a ponernos cosas, trabas para poder pecar. Pero ¿qué tiene? Si me hace pecar, ¿qué tiene? Como quiera no pierdo la salvación. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se han cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dios pone en mí en hacer eso. ¿Cómo sé que es verdad? Vamos a ver 1 Corintios 15:10, que cuando Dios pone su espíritu en mí, yo puedo resistirlo. Claro que sí, tengo el deseo de hacerlo, pero no a fuerza, sino que el deseo de Dios está en mí y es más fuerte que mi propia voluntad. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo dice, todo lo que he hecho, no lo hago yo, sino Dios lo hace en mí. Entonces, ¿me estoy perfeccionando? Sí. ¿Cómo? No es porque yo quiera, no es por mis fuerzas, sino que Dios me hace perfeccionar, me hace resistir, me hace obedecer, hacer la voluntad de Dios. No es por mis fuerzas, sino por la voluntad de Dios.
vemos cómo el apóstol Pablo en estos pasajes, en Romanos 7:14 hasta el versículo 25, está diciendo Pablo: hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. ¿Cuántos cristianos sucede lo mismo? El apóstol Pablo no quiere decir, como decíamos, no quiere decir que toda su vida pasó eso, ¿sí? Tal vez estaba batallando una semana, un mes o un año, pero no quiere decir que toda su vida hacía lo malo y que él quería hacer lo bueno, pero hacía lo que no quería. No quiere decir que lo hacía todo el tiempo, no. Porque más adelante nos va a enseñar el apóstol Pablo que él dice que he acabado la carrera, he terminado y me espera la corona de vida. Esto lo vamos a estudiar en 8 días, si así el Señor lo permite. Si Pablo estaba luchando, estaba batallando con su pecado, claro que también quizás estemos batallando con nuestro pecado, pero no quiere decir que todo el tiempo va a pasar así, y no quiere decir que Pablo tenía pecado y que él iba a ser salvo, porque él dice más adelante que no vaya a ser que alguno, yo siendo salvo, y no que yo caiga a ser eliminado. Entonces, ¿la salvación es segura? Sí es segura, siempre que vivamos en santidad. No terminamos, no hemos concluido, lo terminaremos, lo concluiremos si Dios lo permite en 8 días, si así Dios nos permite. Con esto finalizamos.